horizontes. Bien, amigos, pues son las 11:30. Continuamos en la segunda parte del programa de la Juventud Estudiosa, en este caso, con elementos de la Sociedad Científica Juvenil de Ensenada, que continuarán con su presentación de trabajos especiales. Bueno, inicialmente la SJ trabajó en el Auditorio del Instituto de Astronomía de la UNAM, pero era un sitio que estaba un poco lejos para la gente que no tenía carro. Pues casi nadie tenía carro, yo creo que Saúl era el único que tenía carro. Entonces era complicado que la gente llegara, que había que tomar el transporte de su colonia donde viviera al centro, y del centro tomar un taxi amarillo, que era el único transporte que había hacia Sausal, y llegar al Instituto de Astronomía. Entonces, a instancias de EDEL, que ya para ese entonces EDEL estaba haciendo servicio social en el CICESE, consiguió que nos prestaran un... Bueno, no es cierto, no. Nos consiguió una cita con el director del CICESE, que era Saúl Álvarez Borrego, y entonces fuimos con él a hablar y a decirle quiénes éramos, qué queríamos. Y recuerdo que en aquella ocasión, que estamos hablando de los 80s, Saúl Álvarez nos muestra una maqueta que era el cerro de donde estamos ahorita, UNAM y CICESE, con los edificios que ahora ya existen y que antes pues no. Entonces decía, esto es lo que vamos a hacer allá en el cerrito, y esto y lo otro. Entonces su oficina y el local donde nos prestó un aula, que estaba en la Espinosa, en la calle Espinosa, cerca de donde está la comandancia de policía, pues entre 8 y 9 por ahí. Entonces ahí había un pequeño edificio y ahí empezamos a sesionar. Era bastante más céntrico que el Instituto de Astronomía de la UNAM, y sesionamos ahí un buen rato. Y ahí nos prestaron unas par de reuniones porque ocurrió al modo, cuando uno es joven, uno es curioso. Entonces teníamos que atravesar todo el laboratorio de agricultura. Imagínense, había calamares, había conchas, peces marinas, en peceras. Pues no podías evitar irte a asomar, andar ahí husmeando, y pues los investigadores se enojaban muchísimo porque pues nos miraban ahí y se ponían nerviosos, y es obvio, ¿no? Y bueno, nos íbamos a la reunión, teníamos nuestra reunión, nos íbamos, ¿no? Y entonces no les gustó y protestaron y terminaron prohibiéndonos el acceso. Y posteriormente, pues el tío de Roberto, Jesús, nos ofreció un espacio. Y nos convenció de que en el frente de su casa había un cuartito bastante viejo, ¿no?, en el que mi abuelito guardaba sus cosas de electrónica y sus cosas de todo, más bien, era el cuarto de todo, ¿no? Entonces mi tío dijo, bueno, pues el terreno es mío, la casa es mía, el cuarto es mío, saquen todo y métanse ustedes, ¿no? Entonces yo siempre pensé que mi abuelito estaba enterado de todo esto, pero un día llega mi hermano todo enojado y me dice, ¿por qué sacaste las cosas del abuelo? Y yo, pues mi tío me dijo, no, pues ahí anda el pobre viejito recogiendo las cosas que sacaste. Seguramente le ayudamos a hacer un inventario, porque a lo mejor no sabían de tantas cosas que había por ahí, ¿no? El caso es que pues se limpió ese cuartito, sacó todo lo que había, y mi tío volvió a poner dinero para arreglarlo. Nosotros pusimos el piso, los que sabían de electricidad, que eran Saúl y Paulo, pues pusieron electricidad. Paulo estaba trabajando con su suegro, con su entonces suegro, en una tienda donde vendía cosas de electricidad, y pues un día, domingo por la noche o no sé qué, un día así medio sospechoso, Pablo traía las llaves de la tienda y dijo, vamos a ir por una lámpara, y pues fuimos por una lámpara. Entonces la donó su suegro, no sé si se enteró de la donación o no, pero teníamos una lámpara enorme en la oficina, y pues todos los cablecitos, los switches, todo lo que se ocupaba para echar a andar eso. Había un enorme anaquel de madera
que terminamos cortándolo, no por la mitad, sino un buen tramo, como para que quedara como puerta, y los utilizamos como pared. Y entonces de un lado del anaquel lo forramos con triplay, y del otro lado quedó como librero. Entonces el cuartito de la Asociación Científica Juvenil tuvo dos áreas, el área de reuniones y de juntas, donde lo forramos todo de madera, recuerdo, de triplay, pusimos nosotros mismos el tile para el piso, pusimos la lámpara, me acuerdo que Paulo consiguió la lámpara y el cable para hacer instalación, yo le ayudé, Paulo y yo ya trabajábamos haciendo instalaciones eléctricas, y hicimos la instalación, y de esta otra mitad de la oficina la hicimos pues el laboratorio. Y entonces ahí también recuerdo que Roberto y Pablo y yo nos juntábamos para escarbar y poner la tubería del drenaje, pusimos agua, pusimos el baño, porque pusimos tener señoritas con nosotros, pusimos el baño, y empezamos a armar un pequeño laboratorio para química y biología, un área para electrónica y la biblioteca, ¿no? Claro, todavía no teníamos libros. En fin, que lo arreglamos lo mejor que pudimos, y esa fue la oficina del SJ. A partir de ahí, desde los 80s hasta el resto que duró la SCJ. Entonces ahí teníamos nuestra biblioteca, teníamos una colección de National Geographic que desapareció, teníamos mi colección de libros de textos de la primaria estaba ahí, también desapareció, y algunas otras cosas también de tipo de laboratorios o de electrónica. Tal. Cuando digo desapareció es que cuando la SCJ empieza ya a desbaratarse y tal, teníamos nosotros una cláusula en nuestros estatutos que decíamos que si por alguna razón se desbarataba la SCJ, sus bienes iban a pasar a propiedad de la universidad autónoma donde estuviera representada. Entonces, pues ya digamos que los que quedaron en la SCJ se llevaron la colección de Nat Geos y de libros a la Facultad de Ciencias en la universidad. Y de ahí la última vez que los vi, estaban ahí desperdigados por todas partes. Entonces esa colección pues no era tan valiosa, libros y revistas, pues se perdió, ¿no? Nos juntamos inicialmente quienes queríamos hacer algo. Entonces queríamos desarrollar nuestros proyectos, desarrollar nuestras ideas. Y cuando nos juntamos, casi inmediatamente, vimos la enorme necesidad que había de que la gente supiera qué es la ciencia, cómo le afecta la ciencia. Y lo más importante, y creo que ahora los jovencitos de ahora de la SCJ, esto es lo que tienen súper claro. Lo más importante es que la gente adquiera una manera de pensar crítica, una manera de pensar científica. En la medida, no necesitamos que todos sean científicos, pero en la medida de que la gente piense utilizando la razón y a partir de los hechos, entonces podemos construir una sociedad mejor. Y creo que ahora la SCJ ahora eso lo tiene claro. Nosotros no era nuestra idea, pero eso surgió en el momento. Nos dimos cuenta que había que hacer divulgación. Por eso entramos a lo del radio, por eso dábamos conferencias. Entonces una parte importante de eso para nosotros fue la revista Pulsar. Digo para nosotros porque pues, hicimos como 8 números y se acabó la revista, ¿no? Pero la revista Pulsar fue un esfuerzo que hicimos para hacer divulgación escrita. Y sí, no había quien faltaba que se fusilara algo del muy interesante, otros escribíamos cosas de cómo nos salían y tratábamos de hacer algo donde fuera atractivo para los jóvenes, pero que además les enseñara algo a todas las personas. También en aquella ocasión, yo era el único que contaba con una computadora en el grupo. Nomás para que se den una idea, era la Commodore 64K de memoria. Y era una super máquina de aquella época, ¿no? Era muy moderna para la época. Claro, ahorita ya les da risa a los chamacos que tienen su iPhone y su iPod, ¿no? Ya hablan de terabytes y gigabytes. En mi época eran 64K de memoria de almacenamiento. O sea, perdón, de RAM, ni siquiera de almacenamiento. De almacenamiento era un cassette de cinta magnética. Era de 64K de memoria RAM. Y recuerdo que con ese computador hicimos milagros y uno de ellos fue la revista Pulsar. La idea es que nosotros nos diéramos a conocer en las escuelas por medio de algunos folletitos y primero creo que fueron unos trípticos que salieron
Y después salió la revista Pulsar, ¿no? Ya como revista, ¿no? Entonces así como que tener una revista, Bola de Mocosos, pues era lo máximo, ¿no? Entonces, hacer una revista pues implicaba, para empezar, gastos de material, papel, tinta, etc. En ese tiempo acababan de abrir un negocio de copias donde tenían lo más alto en tecnología de copias. Podías usar diferentes tintas. Entonces ya no era la típica fotocopia a blanco y negro, ¿no? Sino que podías tenerlas en café y café, blanco y rojo, blanco y azul, me acuerdo, ¿no? Pero de ahí en fuera seguía haciendo lo mismo. El primer número de la revista Pulsar, los primeros números de la revista Pulsar los imprimimos con el material de stencil de la secundaria diurna número 3. El director de esa secundaria era el profe Javier Sandoval. Entonces su hijo, Javier Sandoval Jr., era miembro del SJ. Mi papá tenía un stencil. No era su papá el que tenía el stencil, era el trabajo de su papá tener el stencil. Pero bueno, a fin de cuentas, ahí hubo apoyo. No sé si el profe lo sabe o no, pero él apoyó al SJ porque nos prestó el stencil. Entonces había que comprar unas cosas raras, en donde con una impresora de puntos, ¿sí? Se hacían ahí el escrito y era como un calcante raro. Lo ponías en la máquina stencil y se echaba a andar, y eso te imprimía cantidades enormes de páginas, ¿no? Y sí, pues participé ahí con algunos artículos, creo que hice, que me costó mucho hacerlos, ¿no? Pues sí me costaba mucho escribir. Yo veía que algunos de mis compañeros eran, pero así con la pluma, rapidísimos se hacían sus artículos, ¿no? Y bueno, recordemos que antiguamente pues uno escribía las cosas a mano y después las pasaba a una máquina de escribir, y luego ya uno entregaba su trabajo, ¿no? Creo que se dijo algo de hacer una revista semanal. Pues obviamente no la íbamos a sacar. Una revista semanal significa que vas a tener un equipo editorial que se va a encargar de los artículos y que van a estar sacándolos todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no. Luego quincenal, luego mensual, ¿no? Creo que al final de cuentas quedamos cada 2 meses o algo por el estilo, ¿no? Y en el caso de la revista, pues decidimos que fuera más calidad que cantidad. Y nunca se me va a olvidar que repartimos esa revista por todas las bibliotecas de la ciudad, que no eran muchas, ¿no? Y estuvieron en la biblioteca del Cebetis, en la del Cobach, en las de la secundaria, en la del Centro de Astronomía, en la de CICESE, y en la biblioteca pública. Y recuerdo, así es como lo recuerdo yo, que llega Roberto una vez bien emocionado conmigo a platicarme que en cuanto habían dejado la revista, fueron a hacer otras cosas ahí mismo en la biblioteca, y cuando regresaron ya vieron a un muchacho leyendo la revista de Pulsar, de la misma edad. Y Roberto estaba bien emocionado porque pues estaba surtiendo efecto. Había otras revistas muy interesantes, y Conacid ya sacaba la revista de Ciencia y Tecnología, que eran más vistosas en color y en presupuesto, ¿no? Pero la nuestra, que era una vil copia de stencil, estaba funcionando. Los muchachos de la prepa y secundaria la estaban leyendo. Y en esa revista recuerdo que venía un cupón. Venía un cupón de membresía gratis para la científica juvenil. O algo así estaba el cupón, recuerdo. Y si lo recortaban e iban a la junta, podían participar con nosotros. Y mire que ese cupón, yo recuerdo que sí jaló a 2, 3 muchachos de los que después formaron parte de la científica juvenil. Después hay una siguiente época de la revista Pulsar donde ya existían los escáneres y existían las impresoras láser. Y entonces mejoró la calidad de la revista, pero ya creo que fueron el último número o los últimos 2 números donde salió eso, ¿no? Hacer una revista y sostenerla es un gran esfuerzo, y pensar que un grupito de jovencillos lo pueden hacer durante mucho tiempo, pues no se puede. La verdad, necesitas apoyo económico, necesitas gente que trabaje en eso. Y nuestra idea era tener
empresas que nos patrocinaran, pero nunca logramos eso. Siempre fuimos malos para conseguir dinero, entonces pues no pudimos sostener la revista de esa manera. Pero sí fue una gran experiencia hacer la revista. Cuando nosotros fuimos a ese concurso en la UABC, dentro de las actividades que estaban haciendo los muchachos para todos los concursantes que éramos de prepa, hubo un momento en que los estudiantes de física lanzan unos cohetes más o menos grandes, que se lanzaban y por ahí sacaban paracaídas y luego ya iban. Estábamos todos fascinados viendo esos cohetes, ¿no? En Estados Unidos eso lo tienen ya bastante bien sistematizado. Hay concursos de rocketry, le llaman ellos, donde las prepas hacen sus equipos y pues lanzan cohetes, ¿no? Bueno, entonces a nosotros como SJ nos gustó la idea de los cohetes. Y igual, para llevarlos a la prepa y entonces hacerlo en la prepa. Organizamos una conferencia que di yo en el Cebatis, que se llamaba Astronáutica. Y posterior a la conferencia venía la exhibición de cohetes. Entonces compramos un cohete como SJ. Entonces dije, vamos a comprar un cohete, sí. No me acuerdo cómo, de repente nos sobró dinero. Ya ni me acuerdo en qué carro fue, pero fuimos a Estados Unidos y compramos material para cohetes. De esos cohetes de combustible sólido. Hay varios clubes en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Pero sin embargo aquí en Ensenada no era algo muy fácil de conseguir. Después me enteré que en los globos te los encuentras a cada rato, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros fuimos hasta Estados Unidos y compramos un cohete que había que armar. Y era un transbordador. Estaban a la venta el Challenger. Y yo me sorprendí porque, pues aerodinámicamente, el cohete puede volar, tranquilamente recho, pero un cohete con un Challenger en la espalda podrá volar por el peso. Yo andaba así con esas cosas, ¿no? Total de que pues se decidieron por comprar el taxi espacial. Uno chiquito, sí. Entonces, creo recordar que es la ocasión en que yo puse mi carro. Yo tenía carro, entonces fue de haber sido después de 1987. Era un Pinto maravilloso y ahí íbamos todos en bola, ¿no? Iba Saúl, iba Edel, iba Pablo, seguramente. Ellos tres. Entonces vamos a San Diego. Yo no conocía San Diego, no había ido ni a Tijuana, yo creo que en el carro. Y entonces, pues llegamos a la tienda. Entonces, y muy suave la anécdota en la que pues yo no conocía el trolley. Y no estábamos muy familiarizados con el sistema vial de ahí. Y entonces me acuerdo que nos salimos del freeway y entramos a la zona de los semáforos. Y de repente hace alto Roberto en medio de las vías del tren, del trolebús. Pues de repente yo veo un semáforo verde y quiero pasar y ya iban bajando estas cosas para tapar la carretera, ¿no? Frena, porque ya estamos escuchando el clan. Y el muy inteligente de Roberto se frena en medio de las dos vías del trolley. ¡Muévete! Y todos, písale. Yo, ¿qué hago? Y yo en medio de las vías, yo ahí haciendo mi alto, una cosa terrible. Pero bueno, estamos vivos, no nos atropelló el trolley. Y fuimos a comprar los cohetes. Me pusieron a mí a armarlo porque, pues como verás, soy modelista. Entonces incluso se pintó ese cohete, se le pintó un gris así medio militar. Y hasta le pusimos un nombre, que no recuerdo, Cuautli no sé qué. Que según uno de nuestros colegas originario de la Ciudad de México, significaba águila que vuela, no sé qué. Entonces, pues como él era el único chilango del grupo, dijimos, no, pues seguro que tiene razón, ¿verdad? Entonces hicimos el cuetito y hicimos varias pruebas, volaba de manera maravillosa y lo volamos en el Cebatis. Era una explanada, antiguamente el Cebatis tenía una explanada muy amplia y pues era no menos de la mitad de lo que es hoy, ¿no? De edificios. Ahora está gigantesco y está encerrado, ¿no? Antiguamente pues era como quien dice, una escuela abierta, ¿no? No tenía bardas ni nada. Y de hecho las vacas a veces entraban por ahí. Para eso primero hubo una plática
donde se les explicó a los muchachos, miren, esto funciona así, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante es que el cohete a la hora de salir empezó a agarrar rumbo hacia la zona militar, ¿no? Entonces nos asustamos porque si este cohete les cae a los militares van a pensar que ya nos están atacando, no sé qué, ¿no? Afortunadamente cuando se abre el paracaídas, el viento nos regresa el cohete hacia el Cebatis y entonces ya no hubo ningún conato de violencia ahí entre las dos instituciones, ¿no? Pero sí estuvo genial eso, ¿no? Sí nos asustó. Ya que terminó todo y empezamos a recoger las cosas, recuerdo que volteamos, así nos vemos y ¡wow! Salió muy bien. Casi vale la pena que nos mates, Roberto.